Estamos de regreso. Vamos a utilizar dado 19. Vamos a utilizar dado 21 y la ratchet grande o matraca. Listo, listo. Vamos a darle unos golpes. Listo, ya salió. Okay. Vamos a quitar la tuerca del CV axo o flecha con el dado 36. Listo. Vamos a ver si tiene un poco de... Si está suelta, no está suelta, le vamos a dar unos golpes leves. Solamente leves, porque si se le da recio tiene la rosca muy seguida y se puede dañar. Listo, volvimos. 21 nuevamente. 21, vamos a ver la 21. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar unos golpes. Listo. Ok, salió. Listo. Vamos a necesitar la 18. Vamos a necesitar las pinzas de presión. Vamos a sostenerlo para que no gire. Este se llama Soybar Link, o en español se llama enlace. Vamos a golpear el tornillo un poco para que pueda ser extraído. Listo, vamos a darle el jack o el gato en la parte inferior del control arm o brazo de control bajo. Solamente un poco para que pueda. Vamos a utilizar la llave 14. Como ya les había dicho, estas llaves son muy necesarias. Esas llaves son muy necesarias y se tienen a como que fueran rachas, entonces es necesario tener un set de estos. Son muy útiles casi en todo momento, especialmente cuando no hay mucho espacio. Two hours later. Listo, tenemos las 3 tuercas fuera. Ok, listo. Vamos a enfocar acá.
Esta línea va enganchada. Tiene una parte como un seguro abajo. Se levanta, se empuja hacia abajo, se jala un poquito. Igualmente en la parte de arriba. Igual. Y luego se extrae. Como vemos, de esta manera ya salió la línea. Y ya tenemos libre ya la parte esa. Vamos a tratar de sacar ahora el amortiguador. Ya tenemos más juego ahí. Vamos a tratar de hacerle presión hacia abajo. Necesito un poquito más de presión. Creo que es suficiente. Listo. De esta manera ya extraímos la bolsa anterior. Ok, yo creo que ahí se alcanza a ver. Necesitaríamos la llave 12 para sostener la base, para poder aflojarla, y vamos a utilizar las vice grip o pinzas de presión en la parte de abajo. No necesita hacerse mucha presión, solamente que se sostenga lo suficiente para que no gire y se destraba la bolsa. Ya se ha destrabado, ya se desatornilló. Este es el fitting. Ojo que tiene un sello acá, este sello es necesario ser reemplazado. Vamos a ver si se ve acá. Tiene un sello acá en la parte esta, es necesario que se reemplace. Ok, listo. Ok, listo, tenemos la nueva bolsa. Ya le hemos cambiado el sello. Vamos a instalar el fitting. Ok, se aprieta lo suficiente. Vamos a quitar las tuercas, las que vienen con la bolsa. Listo. Vamos a tratar de alinear en los agujeros de arriba igual, y ahora vamos a tratar de empujarlo hacia abajo, la base un poco solamente, porque no necesita demasiado. Listo, y ahí entro. Vamos a proceder a poner el tornillo. Vamos a jugar un poco con el amortiguador para que él pueda entrar. Vamos a ver acá. Ok, listo ahí. Vamos a bajarlo un poco. Ok, listo. Vamos a tratar de acomodar todo bien en su lugar. Acá. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner el gato. Vamos a poner el gato y vamos a levantar un poco para poder sostenerlo en la parte de arriba. Vamos a poner las tuercas. Creo que necesito un poco más hacia arriba. Ok, listo. Ok, ahora podemos poner las tuercas acá.
Listo. Listo. Lo de 14. Listo. Y listo. Vamos a conectar las brackets o bases que llevo acá atrás solamente van sostenidas hacia la punta de los tornillos de la bolsa o amortiguador de aire. Ahora, para conectar nuevamente la línea hacia atrás, solamente la base tiene 2 guías, y esas 2 guías acomodas tu línea en las 2 guías y luego la presionas hacia adentro y vas a escuchar un clic. Obvio que ahí ya quedó instalada. Eso sería ahí arriba todo. Ahora vamos a proceder con la parte de acá. Ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a tratar de poner el link. Me regresa a su lugar. Necesitaremos bajarle un poco esto. Listo. Vamos a tratar de acomodar el link en su lugar. Como vieron ahí, él ya se introdujo solamente. Ok, listo, ponemos ese ahí. Venimos y podemos poner nuestro tie rod o bracito. Podemos ponerle la tuerca igualmente. Y ahora vamos a retirar o podemos apretar ahora mismo acá para no perder tanto tiempo. Necesitamos la 21. Vamos a necesitar la 24 de este lado. Necesitamos las 7 o 7 octavos en la parte de atrás para sostener la cabeza del tornillo. Listo. Esto ahí tenemos acá. Ahora vamos a tratar de apretar acá. Podemos tratar de alcanzar podemos tratar de una vez y enganchar el ball joint o la horquilla. Solamente le hacemos un poco de presión hacia abajo, enganchamos y listo. Vamos a apretarlo igualmente. Necesitamos la 21 y la matraca. Vamos a bajar un poco el gato o jack. Listo. Aquí vamos a utilizar la misma, las 7 octavos, y vamos a utilizar la 10 porque estamos viendo que se está girando la horquilla. Aquí vamos a utilizar el dado 10 y vamos a utilizar igual las 7 8, aunque queda un poco flojo, pero es suficiente. Y vamos a apretar acá. Con la 10 sostenemos y con la 7 8 apretamos.
Listo. Está apretado allá. Está apretado acá. Necesitamos poner nuestra tuerca acá también. Una vez. Vamos a apretar acá con la 18. Listo, la 18. Listo, listo. Ahora vamos a apretar con la 36. Ahora apretamos con la 36. Listo. Tenemos listos los tornillos de arriba, líneas. Todo está completamente listo. Vamos a ponerlo en el lugar. Ok, listo. Procedemos a colocar la llanta. Colocamos las tuercas. Listo. Nos fuimos.